Leo Costa era un niño de mirada vivaz y mente aguda. A los 7 años, su curiosidad parecía no tener fin, y los libros eran sus compañeros constantes. Sus padres, Sofía, una cirujana pediátrica de manos firmes y corazón gentil, y Rafael, un arquitecto de trazos precisos y sueños grandiosos, habían construido un hogar donde el conocimiento y el afecto rebosaban. Habían alcanzado un éxito profesional que muchos admiraban, pero la realidad en los suburbios de una gran ciudad, en un vecindario predominantemente blanco, venía con sus propios recordatorios silenciosos e incómodos. Pequeñas vacilaciones en las miradas de los vecinos, un tono de sorpresa en la voz de algunos al descubrir sus profesiones, cosas sutiles, pero que no pasaban desapercibidas, flotando como una fina niebla sobre la vida que habían construido con tanto esfuerzo. Aquella mañana específica, la excitación de Leo burbujeaba como un refresco. Era el día de la visita de su clase de 2º grado al Museo de Ciencia de Preston, un lugar que solo conocía por fotos e historias. La escuela privada, una institución de élite donde Leo era el único alumno negro en su aula, prometía una experiencia educativa enriquecedora. Mientras Sofía preparaba su pequeña mochila con un almuerzo esmerado y Rafael le daba un abrazo apretado en la despedida, ninguno de ellos podría imaginar que aquel día, que comenzaba con la promesa de descubrimientos y aprendizaje, se transformaría en un hito doloroso e indeleble en la vida de la familia. La camisa del uniforme, impecablemente planchada, y los zapatos nuevos parecían contrastar con la menuda aprensión que a veces lo acompañaba en esos ambientes. El Museo de Ciencia de Preston surgió imponente ante los ojos maravillados de Leo. El atrio era vasto, resonando con las voces excitadas de otros niños y el bullicio constante de un lugar dedicado al descubrimiento. Por un instante, la aprensión que había sentido antes se disipó, dando paso a una fascinación genuina por las exposiciones interactivas que se extendían por el salón principal. Observaba los haces de láser de colores que danzaban en el techo, los artilugios mecánicos que se movían con precisión intrigante y los paneles luminosos que prometían desvelar los secretos del universo. Sintió una pequeña punzada de orgullo por entender algunos de los principios científicos allí demostrados, algo que ya había leído en sus libros. Quería tocarlo todo, experimentar cada botón, cada palanca. La profesora, la señora Elena Díaz, conducía al grupo con un entusiasmo un tanto protocolario, señalando las principales atracciones, pero Leo, en su inmersión particular, apenas registraba sus palabras, más interesado en absorber cada detalle visual y sonoro de aquel nuevo mundo. Fue entonces, mientras se maravillaba con un intrincado modelo del sistema solar, que un movimiento brusco a su lado lo sobresaltó. 2 hombres uniformados, guardias de seguridad del museo, se detuvieron súbitamente cerca de él. Sus miradas no eran de quien apreciaba la curiosidad de un niño, sino de quien inspeccionaba algo sospechoso. Uno de ellos, más alto y corpulento, se cruzó de brazos, mientras el otro, de facciones más duras, lo miraba de arriba abajo, haciendo que el estómago de Leo se contrajera en una oleada helada de presentimiento. Aquella mirada no era nueva, pero su intensidad, allí, en aquel lugar de encanto, era como una alarma estridente sonando en su mente infantil, rompiendo abruptamente la magia del momento. El brillo de admiración en sus ojos fue rápidamente reemplazado por una sombra de confusión y un miedo que comenzaba a echar raíces en su pecho. Miró a su alrededor, buscando a la señora Díaz, pero ella ya estaba algunos pasos más adelante, aparentemente ajena a la situación que se desarrollaba. El abordaje, inicialmente silencioso e intimidante, pronto se transformó en palabras ásperas. «¿Qué haces aquí solo, muchacho?»,
preguntó el guardia más bajo, la voz cargada de una autoridad desproporcionada. Leo intentó explicar que estaba con su clase, señalando tímidamente en la dirección donde la profesora había desaparecido de vista entre otros visitantes. Su voz, salió en un hilo, casi inaudible. «No parece que pertenezcas a este lugar», continuó el otro guardia, el más alto, en un tono que insinuaba algo que Leo, a pesar de su corta edad, comenzaba a entender dolorosamente bien. Era una sensación que ya lo había rozado de leve en otras ocasiones, pero nunca con tanta claridad y crueldad. Los guardias lo rodearon, bloqueando su visión y cualquier ruta de escape, sus posturas imponentes y las expresiones cerradas creando una barrera invisible, pero opresora. Preguntas ríspidas le eran lanzadas. ¿Dónde están tus padres? ¿Tienes dinero para estar aquí? ¿Estás tocando algo que no debías? Cada interrogación era como una pequeña piedra arrojada contra su inocencia. El miedo crecía, apretando su garganta, dificultando la respiración. Miró el rostro de la señora Díaz, que finalmente se había percatado del movimiento y se había acercado. Pero lo que vio en su expresión no fue defensa o protección, sino una especie de incomodidad pasiva, una vacilación que lo dejó aún más desamparado. Ella no intervino, no lo defendió, apenas observaba, como si fuera una espectadora de una escena desagradable pero distante. Aquel silencio de la profesora fue para Leo una traición tan dolorosa como las acusaciones veladas de los guardias. Se sintió completamente solo, un minúsculo y vulnerable en medio de aquel salón gigantesco, el brillo de las exposiciones ahora opacado por la oscuridad del prejuicio que lo engullía. Su mente infantil luchaba por procesar la injusticia, la humillación que ardía en su rostro y el pavor que paralizaba sus miembros. El tiempo pareció arrastrarse para Leo, cada segundo pesado con la angustia de aquel abordaje injusto. Apenas registró la llegada de otros padres para recoger a sus hijos, su foco totalmente consumido por el miedo y la confusión. Entonces, en medio de aquel torbellino de emociones, divisó un rostro familiar y amado. Rafael, su padre, caminando en su dirección con la sonrisa habitual que siempre lo calmaba. Por un breve instante, una oleada de alivio recorrió el pequeño cuerpo de Leo. Su protector había llegado, pero el alivio duró poco, aplastado por la realidad brutal que se desdobló a continuación. Rafael, al percatarse del estado de su hijo, rodeado por dos guardias con expresiones hostiles, y la profesora parada a una distancia incómoda, sintió un apretón helado en el pecho. Aquella sonrisa inicial se desvaneció, dando lugar a una expresión de preocupación y creciente indignación. «¿Qué está pasando aquí, Leo? ¿Estás bien?», preguntó, su voz firme, pero aún controlada, intentando entender la escena frente a él. Los guardias, sin embargo, en lugar de explicar la situación, volvieron su atención hacia Rafael con una agresividad instantánea y desmedida. Era como si la llegada de otro hombre negro solo confirmara sus sospechas infundadas, inflamando aún más el prejuicio que ya había victimizado a Leo. «¿Quién es usted?», preguntó uno de ellos, el tono desafiante. Rafael intentó identificarse como el padre de Leo, explicando que había venido a buscar a su hijo, pero sus palabras eran constantemente interrumpidas, sus intentos de diálogo recibidos con desprecio y una hostilidad que rozaba la amenaza. Leo observaba todo, paralizado. La esperanza de ser rescatado se transformaba en un nuevo tipo de pavor, ahora dirigido a su padre, la persona que más admiraba y en quien más confiaba en el mundo. Veía la frustración creciendo en el rostro de Rafael, la manera como intentaba mantener la calma ante la irracionalidad, y sentía cada chispa de aquella tensión como si fuera en su propia piel. La situación escaló con una rapidez aterradora y cruel.
Uno de los guardias, el más corpulento, hizo un movimiento brusco hacia Rafael, quien instintivamente retrocedió un paso para proteger a Leo, que se encogía detrás de sus piernas. Ese simple gesto defensivo fue distorsionado, interpretado como agresión. «¡Nos está atacando!», gritó el guardia, una falsa alarma que sirvió de pretexto para la violencia que siguió. Antes de que Rafael pudiera procesar la acusación absurda, los dos hombres se lanzaron sobre él. Leo vio a su padre, su puerto seguro, ser agarrado con fuerza, los brazos torcidos dolorosamente hacia atrás. Gritos de dolor e indignación de Rafael. El salón del museo resonaban mientras algunas personas se detenían a observar, algunas con curiosidad mórbida, otras con un shock evidente. Pero nadie intervenía de forma eficaz. La señora Díaz permanecía inmóvil, el rostro pálido, pero su inacción era un grito silencioso de connivencia o cobardía. El horror alcanzó su clímax cuando Rafael fue derribado al suelo, el sonido sordo de su cuerpo golpeando el frío piso, reverberando en los oídos de Leo como un trueno. Uno de los guardias, con una brutalidad calculada, presionó la rodilla sobre el cuello de Rafael, inmovilizándolo contra el suelo. La imagen, grotesca y terrible, se grabó a fuego en la mente de Leo. Su padre, el hombre fuerte y gentil que le enseñaba a andar en bicicleta y le contaba cuentos antes de dormir, estaba siendo tratado como un animal peligroso, subyugado bajo el peso de la injusticia y el odio. Le pusieron esposas en las muñecas y fue levantado de forma humillante, el rostro marcado por el dolor y la incredulidad. Mientras Rafael era llevado lejos, sus ojos encontraron los de Leo, y en ellos había una mezcla de desesperación, amor y un intento de tranquilizarlo que no alcanzaba su objetivo. Para Leo, el mundo se había derrumbado. Aquella mirada de su padre, arrastrada a lo lejos, fue la última imagen antes de que un grito silencioso quedara atrapado en su garganta, un grito que marcaría el inicio de un nuevo y aterrador capítulo en su vida. El ruido del museo, las luces, las exposiciones, todo se convirtió en un borrón indistinto y amenazador. En los días que siguieron a aquel terrible evento en el Museo de Ciencia, una quietud aterradora se instaló sobre Leo. El niño hablador y curioso, que antes llenaba la casa con sus preguntas y risas, enmudeció. No era un silencio caprichoso o intencional, sino una incapacidad profunda y angustiante de articular cualquier sonido. Las palabras parecían haberse ahogado en el mar de horror que había presenciado, atrapadas en algún lugar inaccesible dentro de él. Sus ojos, antes tan brillantes, ahora cargaban una sombra constante de miedo y tristeza, observando el mundo con una cautela que no correspondía a su edad. La imagen del padre siendo subyugado, la brutalidad de la rodilla en su cuello, la expresión de dolor e impotencia en su rostro, todo eso regresaba en pesadillas vívidas y en flashbacks aterrorizantes durante el día. La voz de Leo, su herramienta para expresar alegría, curiosidad y amor, simplemente había desaparecido, robada por la violencia de aquel momento. Sofía, su madre, sentía el corazón hacerse añicos a cada intento frustrado de arrancar una sílaba de su hijo. Lo abrazaba, susurraba palabras de consuelo, leía sus cuentos favoritos, pero Leo permanecía como un pequeño bote a la deriva en un océano de silencio. Su dolor era doble, el dolor por el trauma de su hijo y el dolor por la injusticia cometida contra su marido, que ahora enfrentaba una pesadilla legal. La casa, antes un refugio de felicidad, se convirtió en un lugar de angustia palpable, donde el llanto silencioso de una madre se mezclaba con la mudez de un niño y la ausencia forzada de un padre. Mientras Leo luchaba contra sus demonios internos, Rafael enfrentaba una batalla externa igualmente aterradora.
Las acusaciones criminales en su contra eran graves, sustentadas por un sistema que parecía determinado a pintarlo como el agresor. Imágenes de las cámaras de seguridad del museo, cuidadosamente editadas, circulaban, mostrando solo el momento en que Rafael, en desesperación y sorpresa, intentaba zafarse de los guardias, omitiendo completamente el abordaje inicial a Leo y la hostilidad desproporcionada de los empleados. Reportajes noticiosos, rápidos en juzgar y ávidos de sensacionalismo, repetían la narrativa distorsionada, retratando a Rafael como un hombre violento que se había resistido a la autoridad y perturbado el orden. La verdad de la familia Costa era sepultada bajo una avalancha de mentiras y medias verdades. Sofía, dividiéndose entre cuidar de Leo y apoyar a su marido, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Los primeros intentos de ayudar a Leo a recuperar el habla a través de terapias convencionales resultaron dolorosamente ineficaces. Psicólogos y logopedas se esforzaban, pero el bloqueo de Leo era demasiado profundo, una fortaleza de trauma que ninguna técnica parecía capaz de traspasar. Cada sesión terminaba con la misma frustración silenciosa, con Leo incapaz de responder a las preguntas o participar en los ejercicios, sus ojos apenas reflejando el sufrimiento que lo consumía. La familia se veía atrapada en un ciclo de desesperación donde la inocencia de un padre era cuestionada y la voz de un niño permanecía perdida. En medio de la oscuridad que envolvía a la familia Costa, un pequeño rayo de luz surgió a través de la sugerencia de un terapeuta diferente, el doctor Andrés Silva. Era conocido por enfoques menos convencionales, pero profundamente humanos. Observando Leo, la retracción, la forma en que sus ojos aún buscaban conexión a pesar del silencio, propuso algo que inicialmente sonó sorprendente para Sofía y Rafael: un animal de servicio. El doctor Silva explicó que para algunos niños que habían pasado por traumas severos, la presencia de un animal entrenado podría ofrecer un tipo de consuelo y seguridad que las interacciones humanas, en aquel momento, no conseguían alcanzar, además de potencialmente servir como un puente para la comunicación. La idea, al principio, recibida con una mezcla de escepticismo y desesperación esperanzada, pronto ganó fuerza. Fue así como Max entró en la vida de Leo. Max era un labrador negro, con ojos gentiles y una paciencia que parecía infinita. Desde el primer encuentro, algo extraordinario sucedió. Mientras Leo permanecía mudo y distante con la mayoría de los adultos, con Max fue diferente. El niño, que apenas levantaba la mirada, se acercó lentamente al perro, extendiendo una mano vacilante. Max, por su parte, no hizo ningún movimiento brusco, solo recostó la cabeza sobre las patas, observando a Leo con una calma que parecía comprender el dolor no dicho. En aquel toque inicial, una chispa pareció encenderse en Leo. Pasó los dedos por el pelo suave de Max, y un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. En los días que siguieron, esa conexión solo se profundizó. Leo comenzó a pasar horas al lado de Max, y una forma rudimentaria de comunicación comenzó a surgir, no con palabras, sino con gestos sutiles, miradas y toques que solo los dos parecían entender. Era el inicio de una amistad que se convertiría en la tabla de salvación de Leo. La relación entre Leo y Max floreció de una manera que nadie podría haber previsto. El niño, dotado de una inteligencia notable, comenzó a desarrollar un sistema de comunicación con el labrador, que era al mismo tiempo complejo e increíblemente sofisticado. No eran solo los comandos básicos que Max aprendía con rapidez, sino un lenguaje propio, creado por Leo, que Max parecía asimilar con una intuición asombrosa. Señales manuales delicadas, casi imperceptibles para un observador casual, transmitían ideas y peticiones.
Un leve inclinar de cabeza de Leo, acompañado de un movimiento específico de los ojos, podía indicar hambre, sed o la necesidad de salir. Un toque suave en la pata de Max de cierta manera significaba sí, mientras que un toque diferente en su espalda podía ser un no enfático. Max, con su sensibilidad aguda, respondía a estos matices con una precisión que dejaba a Sofía y Rafael maravillados y conmovidos. El perro no era solo un compañero, se convirtió en la voz de Leo, su intérprete para un mundo que el niño ya no conseguía alcanzar con sus propias cuerdas vocales. A través de Max, Leo conseguía expresar sus necesidades básicas, sus incomodidades y poco a poco incluso destellos de sus emociones. El labrador negro, con su lealtad inquebrantable y su capacidad de comprensión, rompió una parte de la barrera de silencio que aprisionaba a Leo, trayendo de vuelta una forma de interacción y una nueva esperanza para la familia. La alegría, aunque tímida, comenzó a reaparecer en los ojos de Leo cuando estaba con Max, un brillo que hacía mucho no se veía. Mientras Leo encontraba una nueva forma de expresarse a través de Max, la lucha por la libertad y la reputación de Rafael ganaba un nuevo impulso con la llegada de Clara Lima. Clara era una joven abogada negra cuya reputación la precedía. Era conocida en los círculos jurídicos por su inteligencia aguda, su dedicación incansable y, sobre todo, por su valentía al enfrentar las injusticias sistémicas que tantas veces aplastaban a los más vulnerables. Para Sofía y Rafael, encontrarla fue como encontrar un faro en medio de la tormenta. Clara escuchó la historia de la familia Costa no solo con la atención de una profesional, sino con una empatía que reconocía los matices dolorosos del racismo que habían sufrido. Vio más allá de las acusaciones fabricadas y las imágenes manipuladas, vislumbrando la verdad de una familia decente enredada en una telaraña de prejuicio y abuso de poder. La decisión de contratarla trajo una nueva oleada de esperanza, pero también la conciencia de que la batalla legal sería ardua y repleta de obstáculos. Clara fue honesta desde el principio. El sistema era a menudo un laberinto traicionero, especialmente cuando los poderosos tenían interés en proteger sus propias narrativas. Pero en sus ojos firmes, Rafael y Sofía vieron una determinación que reflejaba su propia necesidad de justicia, y eso les dio la fuerza para prepararse para lo que vendría. La joven abogada se sumergió en el caso con una energía contagiosa, analizando cada detalle, cada resquicio, cada posibilidad de exponer la verdad. La complejidad de la lucha pronto se hizo dolorosamente evidente. El juez, inicialmente designado para el caso, Ricardo Almeida, demostraba una parcialidad sutil, pero persistente, que no pasó desapercibida para Clara. Sus decisiones en audiencias preliminares tendían a favorecer a la acusación, y había un aire de impaciencia y descrédito siempre que la defensa presentaba sus argumentos. Más tarde, investigaciones discretas de Clara revelarían conexiones preocupantes y no reveladas entre el juez Almeida y el señor Fernando Oliveira, el influyente director ejecutivo del Museo de Ciencia de Preston, el hombre que, en el fondo, era el origen de toda la pesadilla de la familia Costa. Para empeorar el panorama, el fiscal encargado del caso, Vicente Barros, era conocido por su agresividad y por una retórica inflamatoria en el tribunal. Se descubrió también que la esposa de Barros trabajaba para una prominente empresa de relaciones públicas que, por una desafortunada coincidencia o no, contaba al propio museo entre sus clientes más importantes. La atmósfera en el tribunal y en los pasillos de la justicia era pesada, opresora. Cada paso parecía una lucha contra una corriente invisible, pero poderosa, que intentaba arrastrarlos hacia la condena. Rafael sentía el peso de aquellas conexiones oscuras.
La sensación de que estaba luchando no solo contra acusaciones falsas, sino contra un sistema atrincherado, diseñado para proteger a los suyos y castigar a aquellos que osaban desafiarlo. Clara, sin embargo, se mantenía firme, su resiliencia sirviendo de escudo contra el desánimo que amenazaba con engullir a la familia. A medida que la fecha del juicio se acercaba, la presión sobre la familia Costa y su equipo legal se intensificó de maneras cada vez más siniestras. El museo y sus poderosos aliados no estaban dispuestos a ver su reputación manchada y recurrían a tácticas de intimidación que sobrepasaban los límites de lo aceptable, rozando lo criminal. Imágenes de cámaras de seguridad adicionales que Clara había solicitado formalmente y que podrían corroborar la versión de Rafael sobre el inicio del enfrentamiento, desaparecieron misteriosamente de los archivos del museo. La explicación oficial era vaga e insatisfactoria, hablando de fallos técnicos y pérdida de datos. Excusas que sonaban huecas para quien estaba curtido en las maniobras de quien intenta esconder la verdad. Peor aún, una testigo crucial, Laura Gómez, otra madre que estaba en el museo aquel día y que había buscado a Clara para ofrecer un testimonio que confirmaba la agresividad inicial de los guardias contra Leo y la reacción calmada de Rafael, comenzó a recibir amenazas veladas. Llamadas anónimas en medio de la noche, mensajes ambiguos y la sensación constante de estar siendo observada la llevaron al límite. Eventualmente, coaccionada y temiendo por la seguridad de su propia familia, Laura, con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas de culpa, se retractó de su testimonio, dejando a Clara con una pieza fundamental, menos para la defensa de Rafael. La sensación de estar luchando contra un enemigo invisible e implacable, que se movía en las sombras y no dudaba en usar el miedo como arma, se volvía cada vez más palpable para los Costa. Las represalias no se limitaron al campo jurídico. Sofía, una cirujana pediátrica respetada, comenzó a enfrentar una súbita e inexplicable ola de escrutinio en su hospital. Procedimientos antiguos fueron cuestionados. Su carga horaria fue sutilmente alterada a horarios más inconvenientes y surgieron rumores infundados sobre su competencia, minando su confianza y su posición. Rafael, como arquitecto, vio proyectos prometedores ser cancelados de última hora sin explicaciones plausibles y potenciales clientes alejarse con excusas evasivas. Era una campaña silenciosa y perversa de desgaste profesional y financiero, destinada a quebrar su resistencia. Incluso la terapia de Leo, que ya era un proceso delicado y esencial, sufrió un golpe. El doctor Andrés Silva, el terapeuta que había sugerido a Max y que venía acompañando el progreso de Leo, comenzó a recibir presiones externas de consejos y colegas influenciados por figuras ligadas al museo, sugiriendo que su enfoque era controvertido y que debía apartarse del caso. La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue el intento de allanamiento de la casa de la familia. En una noche particularmente tensa, oyeron ruidos en el jardín. Al investigar a la mañana siguiente, encontraron la tela mosquitera de la ventana del cuarto de Leo cortada, un rasgón violento que enviaba un mensaje claro de que nadie estaba seguro, ni siquiera un niño en su propio cuarto. El miedo, antes una presencia constante, se convirtió en un compañero sofocante, amenazando con engullir cualquier resquicio de esperanza. En medio de esta atmósfera de asedio e intimidación, la estrategia de defensa de Clara Lima enfrentó un revés significativo proveniente directamente del juez Ricardo Almeida. La abogada planeaba que Leo, a través de su comunicación única con Max, pudiera ofrecer su testimonio sobre los eventos en el museo. Al fin y al cabo, él era la víctima inicial, el testigo ocular de todo lo que desencadenó la injusta detención de su padre.
Sin embargo, en una audiencia preliminar, el juez Almeida, con una frialdad que heló la sangre a Sofía y Rafael, prohibió categóricamente que Leo testificara por intermedio del perro. Argumentó, con una lógica cruelmente simplista, que un animal no podría ser un intérprete juramentado y que la comunicación no sería confiable. Para agravar el insulto, el juez sugirió, de forma displicente, que Leo, un niño de 7 años severamente traumatizado y con mutismo selectivo, simplemente escribiera su declaración. Esta sugerencia ignoraba completamente los informes de los especialistas, incluido el del doctor Andrés Silva, que atestiguaban la profundidad del trauma de Leo y la imposibilidad de que se expresara de forma convencional, ya fuera hablando o escribiendo bajo presión. Para Leo, que seguía de cerca los acontecimientos del caso a través de las cuidadosas explicaciones de su madre y de Clara, la decisión del juez fue como si le silenciaran la voz por segunda vez, de forma aún más oficial y dolorosa. La frustración y la desesperación amenazaron con consumir a la familia. Aquel era el testimonio que podría exponer las mentiras del museo desde el principio, y ahora se les negaba. Clara Lima, sin embargo, no era de las que se dejaban abatir fácilmente por una decisión judicial, por muy injusta que pareciera. La indignación inicial dio paso a una determinación aún más férrea. Sabía que recurrir la decisión del juez Almeida sería una batalla difícil, pero estaba convencida de que la voz de Leo necesitaba ser escuchada, de una forma u otra. Fue entonces cuando, tras noches en vela investigando jurisprudencia y consultando a especialistas en diversas áreas, Clara tuvo una idea innovadora, casi revolucionaria en términos legales. En lugar de presentar a Max como un intérprete tradicional, lo que planteaba las objeciones del juez sobre la fiabilidad y la capacidad de juramento de un animal, reformuló completamente el argumento. Max no sería un traductor de las palabras no dichas de Leo, sino un dispositivo de comunicación asistida, una extensión de la propia capacidad de Leo para comunicarse, similar a como una persona no verbal podría usar una tableta con software de voz o un especialista en lenguaje de señas. Max era la herramienta que Leo, con su inteligencia y resiliencia, había adaptado para superar la barrera del mutismo selectivo. Este nuevo encuadre jurídico era sutil, pero poderoso. Para fortalecer su recurso, Clara buscó y obtuvo el apoyo crucial de diversas organizaciones de derechos de las personas con discapacidad, que vieron, en el caso de Leo, un precedente importante para el reconocimiento de formas no convencionales de comunicación en el sistema de justicia. La lucha por la voz de Leo estaba lejos de terminar, mas ahora había un nuevo camino, una nueva estrategia que reavivó una pequeña llama de esperanza. El recurso de Clara Lima, basado en la innovadora argumentación sobre Max como un dispositivo de comunicación asistida y fortalecido por el apoyo de influyentes organizaciones de derechos, llegó a una nueva instancia judicial. Para alivio de la familia Costa, el caso fue asignado a una nueva jueza, Mariana Campos, conocida en los medios jurídicos por su integridad, su mente abierta y, sobre todo, su imparcialidad inquebrantable. La jueza Campos, a diferencia de su colega Almeida, demostró un interés genuino en comprender la peculiar situación de Leo. Accedió a realizar una audiencia probatoria, un momento crucial donde Leo y Max tendrían la oportunidad de demostrar la fiabilidad y precisión de su sistema de comunicación. La tensión el día de la audiencia era casi palpable. La pequeña sala estaba llena, con abogados, especialistas y observadores atentos. Leo, acompañado por Sofía y Rafael, entró sujetando la correa de Max con una firmeza que desmentía sus apenas 7 años. El niño estaba visiblemente nervioso, pero la presencia calmada y constante de Max a su lado parecía anclarlo.
Clara inició la demostración con preguntas simples y Leo, a través de una serie de toques sutiles en Max, movimientos oculares y señales manuales que habían sido meticulosamente documentados y explicados a la corte, comenzó a responder. Max, por su parte, indicaba las respuestas de forma clara, ora con un ladrido suave y específico para sí, ora con un gruñido bajo para no, o señalando con el hocico objetos o tarjetas con palabras y figuras, conforme al complejo sistema que habían desarrollado. La demostración progresó hacia interacciones más complejas. Clara presentó escenarios hipotéticos y Leo, con una concentración impresionante, guiaba a Max para transmitir respuestas detalladas, matices de sentimiento y secuencias de eventos. El fiscal Vicente Barros intentó desacreditar el proceso, levantando objeciones e insinuando que todo era un truco bien ensayado, una actuación canina. Sin embargo, la conexión entre Leo y Max era tan evidente, la comunicación tan fluida y consistente, que sus intentos de descalificación sonaban cada vez más vacíos y desesperados. Especialistas en comportamiento animal y en comunicación no verbal, llamados por Clara, corroboraron la validez del método, explicando la inteligencia de los labradores y la capacidad de los niños, especialmente aquellos con necesidades especiales, de formar lazos profundos y sistemas de comunicación únicos con animales de servicio. La jueza Mariana Campos observaba todo con atención, escrupulosa, haciendo preguntas pertinentes y demostrando un profundo respeto por el niño en el centro de aquella extraordinaria demostración. Al final, tras casi 2 horas de intensa interacción, donde Leo y Max no fallaron en ninguna de las tareas propuestas, un silencio expectante se apoderó de la sala. La decisión de la jueza no tardó. Con una claridad que contrastaba fuertemente con la postura anterior del juez Almeida, Mariana Campos no solo autorizó el testimonio de Leo con la ayuda de Max en el juicio de Rafael, sino que también, reconociendo la aparente parcialidad y las conexiones problemáticas del juez anterior, determinó el traslado inmediato del caso de las manos de Ricardo Almeida, un duro golpe a la estrategia de la acusación y una victoria inmensa para la justicia. En aquel momento, por primera vez en muchos meses, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Sofía y Rafael, e incluso Leo se permitió un pequeño, casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto de triunfo silencioso compartido con su fiel compañero. El juicio de Rafael Costa finalmente comenzó, ahora bajo la presidencia del juez Antonio Cruz, un magistrado experimentado y conocido por su rectitud y firmeza en la conducción de los procesos. La sala del tribunal estaba repleta, la tensión mezclada con una curiosidad casi reverente, especialmente el día reservado para el testimonio de Leo. Cuando el niño entró, acompañado de Max, un profundo silencio se instaló. Leo, aunque todavía cargaba en la mirada la sombra del trauma, demostraba una nueva y silenciosa determinación. A su lado, Max caminaba con la dignidad serena de quien comprendía la importancia del momento. Clara Lima condujo la declaración con sensibilidad y precisión, haciendo preguntas claras que Leo, por medio de su intrincado sistema de comunicación con el labrador, respondía con una claridad sorprendente. Él narró, a través de las señales a Max, que luego éste traducía en acciones comprensibles, un ladrido específico para sí, un movimiento de cabeza para no, o señalando diagramas y fotos del museo, los eventos de aquel fatídico día, su excitación inicial, la manera en que fue abordado por los guardias, el miedo que sintió, la injusticia de la situación y, crucialmente, la llegada de su padre y la escalada de la agresión por parte de los empleados del museo. Cada palabra, transmitida por Max, bajo la atenta orientación de Leo, pintaba un cuadro vívido y conmovedor desde la perspectiva de un
niño al que le habían robado brutalmente su inocencia. Era un testimonio poderoso, no solo por el contenido, sino por la propia forma en que era entregado. Un testamento a la resiliencia humana y a la increíble conexión entre un niño y su perro. Muchos en el tribunal, incluyendo jurados y observadores, apenas podían contener la emoción ante aquella escena extraordinaria de valentía y comunicación. El fiscal Vicente Barros, sin embargo, no se dejó conmover. Inició su contrainterrogatorio con una agresividad calculada, intentando minar la credibilidad del método de comunicación, cuestionando la capacidad de Leo de recordar los eventos con precisión e insinuando que el niño estaba siendo manipulado o que Max era solo un animal reaccionando a estímulos condicionados. Sus preguntas eran rápidas, complejas, a veces capciosas, en un claro intento de confundir a Leo y desestabilizar la calma del dúo. Leo, no obstante, mantenía una concentración impresionante, sus ojos fijos ora en Clara, ora en Max, ora en el propio fiscal, respondiendo con la misma consistencia. En un determinado momento, Barros exhibió nuevamente el video editado de la cámara de seguridad del museo, aquel que mostraba a Rafael ya en confrontación con los guardias, y presionó a Leo preguntando si aquello no demostraba la agresividad de su padre. Fue entonces que algo inesperado sucedió. Leo, que hasta entonces se había comunicado exclusivamente a través de Max, miró a su madre, quien le extendió una pequeña pizarra y una tiza que él a veces usaba en casa para dibujar o escribir palabras sueltas. Con la mano un poco temblorosa, pero con una caligrafía sorprendentemente firme para su edad y estado emocional, Leo escribió lentamente en la pizarra una frase corta, pero demoledora. El video empieza demasiado tarde. Muestren lo que pasó antes. Levantó la pizarra para que todos en el tribunal pudieran ver. Un murmullo recorrió la sala. Aquellas pocas palabras, escritas por un niño que supuestamente no podía comunicarse de forma tradicional, exponían de forma contundente la manipulación central de las pruebas de la acusación. El impacto fue inmediato y profundo, dejando al fiscal momentáneamente sin palabras y reforzando la verdad que Leo luchaba tanto por revelar. La intervención escrita de Leo, tan inesperada como poderosa, sacudió las estructuras de la acusación e inyectó una nueva dinámica en el juicio. El fiscal Barros, visiblemente desconcertado, intentó minimizar el impacto de la frase, pero la semilla de la duda sobre la integridad del video principal ya había sido plantada de forma indeleble en la mente de los jurados y de todos los presentes. Clara Lima, percatándose de la apertura, retomó el interrogatorio de Leo con aún más enfoque, guiándolo gentilmente para que pudiera detallar los momentos que antecedieron la llegada de su padre, aquellos que convenientemente no aparecían en la grabación oficial. Fue entonces que Leo, nuevamente utilizando su comunicación precisa con Max, hizo otra revelación crucial. Indicó, a través de una combinación de señales y señalamientos, a un croquis del museo, que un hombre de traje, a quien no conocía en ese momento, pero que después reconoció en fotos como el señor Fernando Oliveira, el director ejecutivo del museo, estaba presente en el lugar durante el abordaje inicial de los guardias. Más que eso, Leo transmitió que había observado a este hombre conversando con los guardias en tono ríspido y gesticulando en su dirección, poco antes de que Rafael llegara. Según la traducción de Max de las señales de Leo, el niño había visto a Oliveira dar instrucciones claras a los guardias, palabras que no había entendido en su totalidad, pero cuyo tono y la reacción de los guardias indicaban una orden de ser duros.
Esta afirmación contradecía directamente el testimonio juramentado anterior del señor Oliveira, quien había declarado bajo juramento que solo tuvo conocimiento del incidente mucho después de que Rafael ya hubiera sido detenido y que no estaba presente en el área de las exposiciones en aquel momento específico. La valentía de Leo al señalar directamente a una figura tan poderosa, aunque fuera de forma indirecta a través de Max, era inmensa, y la implicación de perjurio por parte del director del museo flotó pesadamente en el aire del tribunal. El clímax de la historia, sin embargo, aún estaba por llegar, desdoblándose en dos revelaciones bombásticas que cambiarían el curso del juicio de forma definitiva. Lamní primera vino a través del testimonio sorprendente de la señora Helena Díaz, la profesora de Leo. Hasta entonces había mantenido una postura de neutralidad temerosa, su declaración inicial vaga y poco útil. No obstante, inspirada por la valentía de su pequeño alumno y atormentada por su propia conciencia, buscó a Clara Lima la noche anterior, decidida a contar toda la verdad. En el banquillo de los testigos, con la voz embargada por la emoción y el peso de la culpa, Helena Díaz se desahogó. Confesó que existía un patrón preocupante y recurrente de discriminación racial por parte del equipo de seguridad del Museo de Ciencia de Preston, especialmente contra alumnos de minorías en visitas escolares. Relató otros incidentes menos graves, pero igualmente perturbadores, que habían sido barridos bajo la alfombra. Más chocante aún, reveló que la administración de la escuela de élite donde Leo estudiaba había ejercido una presión considerable sobre ella y otros profesores para que apoyaran la versión oficial del museo sobre el incidente con los Costa, a fin de preservar la buena relación de la escuela con la influyente institución cultural y sus patrocinadores. Sus palabras cayeron como una bomba en el tribunal, exponiendo no solo la podredumbre dentro del museo, sino también la complicidad silenciosa de otras instituciones. La señora Díaz lloró al pedir perdón a Leo y a su familia públicamente, un acto de contrición que, aunque tardío, trajo un poderoso elemento de verdad y humanidad al proceso. Tras el contundente testimonio de la señora Helena Díaz, que ya había sacudido seriamente la credibilidad de la acusación y del museo, Clara Lima anunció que tenía una última y decisiva prueba que presentar. Un murmullo de expectación recorrió el tribunal mientras la abogada se acercaba a Leo. Con una mirada alentadora hacia el niño, se volvió hacia el juez y explicó que Leo, durante todo aquel tiempo de angustia y silencio, había guardado consigo un pequeño secreto, una pieza que nadie, ni siquiera sus padres, conocía hasta hacía muy poco. Resulta que la escuela de élite donde Leo estudiaba, en un intento de incentivar a los alumnos a documentar sus experiencias de aprendizaje en paseos y actividades externas, había distribuido pequeños dispositivos de grabación digital, similares a bolígrafos, a los niños mayores. Leo, fascinado por la tecnología y siempre ávido de explorar nuevas herramientas, le había pedido uno prestado a un compañero mayor el día de la visita al museo, con la simple intención infantil de grabar los sonidos de los dinosaurios electrónicos o las explicaciones sobre el espacio. Lo llevaba en el bolsillo de la camisa, olvidado allí durante la mayor parte del paseo, hasta el momento en que la tranquilidad fue abruptamente quebrada. En la confusión y el trauma que siguieron, el pequeño aparato permaneció con él, un testigo silencioso y electrónico de todo. Solo semanas después, en casa, mientras Sofía ordenaba sus cosas, el objeto fue redescubierto y solo entonces, con la ayuda de Max para comunicarse, Leo consiguió explicar qué era y cuándo lo había estado usando. La defensa había logrado recuperar el audio del dispositivo, y lo que contenía era nada menos que la verdad desnuda y cruda, sin ediciones ni manipulaciones.
La sala del tribunal contuvo la respiración mientras el técnico de sonido preparaba el audio para ser reproducido. Lo que se oyó a continuación fue impactante e irrefutable. La grabación comenzaba con los sonidos ambientales del museo, la voz distante de la señora Díaz explicando algo, y entonces, claramente, las voces de los guardias acercándose a Leo. La hostilidad era palpable desde el primer momento, las preguntas ríspidas, el tono de acusación. Pero lo más devastador era el lenguaje explícitamente racista usado por uno de los guardias en un comentario ahogado a su colega, algo que Leo, en su inocencia, tal vez no hubiera comprendido totalmente en ese momento, pero que ahora resonaba por el tribunal con una claridad brutal, exponiendo el prejuicio visceral que había motivado el abordaje. Y entonces, la pieza final del rompecabezas, la voz inconfundible del señor Fernando Oliveira, el director del museo. El audio había capturado el momento en que él se acercó a los guardias antes de la llegada de Rafael, y sus palabras fueron inequívocas. Instruía a los guardias a dar un ejemplo con Leo para desalentar a ese tipo de gente de pensar que puede hacer lo que quiera por aquí. Y, aún más incriminatorio, se oía a Oliveira diciendo que manejaran apropiadamente al padre del niño cuando llegara, en caso de que causara problemas. Una instrucción que, a la luz de lo que le sucedió a Rafael, sonaba como una orden velada para la agresión. El impacto de aquella grabación fue como un terremoto. La máscara de respetabilidad del museo y de su director había sido arrancada, revelando una cara de racismo institucional y crueldad calculada que dejó a todos, incluyendo al fiscal Barros, visiblemente conmocionados y sin defensa. El silencio que siguió a la reproducción del audio en el tribunal era pesado, cargado por la constatación de la verdad brutal que acababa de ser expuesta. El fiscal Vicente Barros, antes tan combativo y arrogante, estaba visiblemente pálido, sus argumentos desmoronándose ante la evidencia incontestable. No había cómo refutar lo que todos habían oído: la voz del prejuicio, la orden de represalia. Tras un breve receso solicitado por la acusación, que más pareció un intento desesperado de recomponer alguna estrategia ante el desastre, el Ministerio Público regresó con una postura completamente diferente. La arrogancia había dado paso a una cautela casi sumisa. En una reunión a puerta cerrada con Clara Lima y el juez, el fiscal, representando al Estado, se ofreció a retirar inmediatamente todas las acusaciones penales contra Rafael Costa. Era una admisión tácita de que el caso en su contra era insostenible, una farsa construida sobre mentiras y prejuicios. Sin embargo, la oferta vino con una condición significativa. La familia Costa debía firmar un acuerdo comprometiéndose a no iniciar ninguna acción civil contra el museo, el ayuntamiento o los individuos involucrados. Esencialmente, querían comprar su silencio sobre las cuestiones más amplias de discriminación y abuso de poder que el caso había sacado a la luz. Para muchos, en aquella situación, la oferta sería un alivio bienvenido, el fin de una pesadilla. Pero para Rafael y Sofía, e incluso para el joven Leo, que comprendía la esencia de la injusticia de una forma que trascendía su edad, la libertad de Rafael no era el único objetivo. Habían sufrido demasiado, visto de cerca la crueldad del sistema, para simplemente aceptar un acuerdo que barrería la suciedad bajo la alfombra. Con una dignidad que impresionó incluso a Clara, rechazaron la oferta. No se trataba solo de ellos, sino de garantizar que lo que le sucedió a su familia no se repitiera con otras. La negativa de la familia Costa a aceptar el acuerdo que silenciaría las cuestiones sistémicas
colocó al juez Antonio Cruz en una posición donde la justicia necesitaba no solo ser hecha, sino también ser vista como hecha de forma completa. Con la prueba de audio resonando en su mente y la valentía de la familia ante sí, el magistrado no dudó. En su sentencia, no solo aceptó la petición del Ministerio Público de retirar todas las acusaciones contra Rafael Costa, declarándolo inocente de cualquier delito, sino que fue más allá. El juez Cruz, en un pronunciamiento firme y elocuente, destacó la gravedad de las revelaciones sacadas a la luz durante el juicio. Habló sobre la manipulación de pruebas, el claro perjurio cometido por el señor Fernando Oliveira y la impactante demostración de racismo institucional. Anunció, para sorpresa y alivio de muchos, que estaba remitiendo todas las pruebas recabadas, incluyendo la grabación de audio y las transcripciones de los testimonios sobre las instrucciones de Oliveira y la conducta de los guardias, al Departamento de Justicia, DOJ, solicitando una investigación federal completa sobre posibles violaciones de derechos civiles y otras actividades criminales por parte del director del museo y otros empleados involucrados. Aquel era un paso gigantesco. La victoria de Rafael era ahora completa, su honor restaurado. Pero la decisión del juez abría un nuevo capítulo, una batalla aún mayor contra las raíces profundas de la injusticia que el caso de Leo y su familia había expuesto de forma tan dolorosa. La sensación de alivio era inmensa, pero mezclada con la sobria constatación de que la lucha por un cambio real apenas comenzaba. La decisión del juez Antonio Cruz de remitir el caso al Departamento de Justicia tuvo repercusiones rápidas y profundas. Agentes federales iniciaron una investigación minuciosa sobre las operaciones del Museo de Ciencia de Preston y de otras instituciones culturales de la ciudad, motivados por las contundentes evidencias presentadas en el juicio de Rafael. Lo que descubrieron fue aún más impactante de lo que se imaginaba inicialmente. La investigación del DOJ no solo confirmó los actos de perjurio del señor Fernando Oliveira y la conducta criminal de los guardias involucrados en el incidente con Leo y Rafael, sino que también desveló un patrón sistemático y arraigado de discriminación racial. Se reveló la existencia de una base de datos informal, casi clandestina, compartida entre varias instituciones culturales prominentes, que contenía fotografías de visitantes negros, muchos de ellos niños y adolescentes, que eran etiquetados como potencialmente problemáticos o sospechosos, sin ninguna justificación legal o factual. Era un mecanismo perverso de vigilancia y selección racial, operando en las sombras de entidades que públicamente pregonaban la inclusión y la educación. Con base en estos descubrimientos alarmantes, el Departamento de Justicia presentó acusaciones federales por múltiples violaciones de derechos civiles contra Fernando Oliveira, los guardias directamente involucrados en la agresión y otros administradores del museo que tenían conocimiento y participaban activamente en estas prácticas discriminatorias. La cúpula del museo, antes tan arrogante y protegida, comenzó a desmoronarse. Miembros del consejo pidieron la dimisión en desgracia. Patrocinadores corporativos, temiendo la mancha en sus propias reputaciones, retiraron su apoyo financiero y la otrora prestigiosa institución se vio sumida en un escándalo de proporciones nacionales. Sin embargo, incluso con las investigaciones federales en curso y la opinión pública mayoritariamente a su favor, la familia Costa descubrió que las fuerzas a las que se habían enfrentado no se rendirían fácilmente. Las represalias e intentos de intimidación, lejos de cesar, asumieron formas más desesperadas y peligrosas. Cierta noche, semanas después de la absolución de Rafael, la casa de la familia fue nuevamente blanco, esta vez de un asalto más agresivo. Mientras estaban fuera, ladrones invadieron la residencia revolviéndolo todo.
Curiosamente, pocos objetos de valor fueron sustraídos, pero un artículo específico desapareció. El pequeño dispositivo de grabación digital que Leo había usado en el museo, la prueba original que contenía el audio devastador. Era un intento claro de eliminar la evidencia física más condenatoria. Un acto de quien aún creía que podría silenciar la verdad mediante la fuerza bruta y el miedo. Lo que los criminales y sus instigadores no sabían, sin embargo, era de la inteligencia y la previsión silenciosa de Leo. El niño, tal vez intuyendo el valor de aquella grabación o simplemente por un instinto de preservación que el trauma le había agudizado, había hablado con Clara Lima y juntos, con la ayuda de un técnico, habían hecho una copia de seguridad de alta calidad del audio poco después de su redescubrimiento. Esa copia, guardada en lugar seguro, ya estaba en manos del Departamento de Justicia, tornando el robo del aparato original en un acto de desesperación inútil, pero que sirvió para reforzar la determinación de la familia Costa de que la lucha por la justicia plena debía continuar, costara lo que costara. Pasaron meses desde la absolución de Rafael y el inicio de las investigaciones federales. La vida de la familia Costa, aunque todavía marcada por las cicatrices del trauma y la continua batalla por la justicia sistémica, comenzaba a encontrar un nuevo, aunque frágil, equilibrio. Fue en ese contexto que fueron invitados a participar en un foro comunitario sobre racismo institucional, organizado por activistas locales y grupos de derechos civiles que se inspiraron en su lucha. El evento, realizado en el auditorio de una universidad, estaba abarrotado. Había una mezcla palpable de indignación, esperanza y una fuerte sensación de solidaridad en el aire. Personas de diferentes orígenes, razas y credos se reunieron para discutir las formas insidiosas en que el prejuicio se manifestaba en las instituciones y para buscar caminos hacia el cambio. Sofía y Rafael fueron invitados a compartir su experiencia y lo hicieron con una honestidad y una dignidad que conmovieron a todos. Leo estaba presente, sentado en primera fila entre sus padres, con Max recostado tranquilamente a sus pies. Escuchaba atentamente los discursos, sus grandes ojos absorbiendo las historias de otras familias que también habían sufrido la injusticia, el sufrimiento y la resiliencia, resonando en las palabras de los oradores. Nadie esperaba que él hablara. Su presencia silenciosa al lado de sus padres ya era un testimonio poderoso por sí solo. La atmósfera estaba cargada de emoción, pero también de un fuerte sentimiento de unión y propósito compartido. Durante un momento de debate abierto, cuando diferentes miembros de la comunidad se levantaban para expresar sus frustraciones y sus esperanzas, algo extraordinario sucedió. Una señora anciana, con la voz embargada, contaba cómo su nieto había sido repetidamente seguido por guardias en tiendas solo por el color de su piel. Su dolor era palpable y un silencio respetuoso llenó el auditorio. Fue entonces que Leo, que hasta aquel momento había permanecido inmóvil, se movió. Miró a su madre, luego a su padre, y entonces, para sorpresa de todos, se levantó lentamente. Su pequeño cuerpo temblaba visiblemente, pero había una nueva luz en sus ojos. Max, sintiendo el cambio en su joven compañero, levantó la cabeza, alerta. Leo caminó hasta el micrófono que estaba disponible para el público. El silencio en el auditorio se hizo absoluto, todas las miradas fijas en el niño. Respiró hondo, 1, 2 veces, y entonces, con una voz un poco vacilante al principio, pero que ganaba fuerza con cada sílaba, las palabras llegaron. Ellos me detuvieron porque soy negro, dijo Leo, su voz resonando por el auditorio, la primera vez que hablaba en público, más allá de su familia y terapeutas. En casi 9 meses. Mi papá no hizo nada, yo vi todo. Hizo una pausa.
Miró a Max y continuó, con una claridad que desmentía su corta edad. Max me ayudó a decir la verdad cuando nadie más quería oír. Un sollozo colectivo pareció escapar de la audiencia. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de muchos, incluyendo a Sofía y Rafael, que miraban a su hijo con una mezcla de shock, orgullo y un amor desbordante. El niño, que había sido silenciado por el trauma, había encontrado su voz en el momento y en el lugar donde más necesitaba ser escuchada, afirmando su verdad con una simplicidad y una fuerza que desarmaron a todos. Pasados 6 meses de aquel emocionante foro comunitario, un periodo marcado por intensas deliberaciones judiciales y un profundo examen de conciencia por parte de muchas instituciones de la ciudad, comenzaron a surgir las primeras señales tangibles de cambio. El Museo de Ciencia de Preston, antes un símbolo de prestigio y ahora una mancha en la reputación de la ciudad, anunció su reapertura. No obstante, era un museo transformado, operando bajo un liderazgo completamente nuevo, compuesto por individuos comprometidos con la equidad y la justicia social. Los protocolos de seguridad fueron enteramente revisados, con un enfoque explícito en la capacitación antirracista para todos los empleados y en la creación de un ambiente verdaderamente acogedor e inclusivo para todos los visitantes, independientemente de su origen o color de piel. Paralelamente, los procesos penales federales contra Fernando Oliveira y sus cómplices llegaron a una conclusión. El exdirector y varios de los guardias directamente involucrados en la agresión a Rafael y en el intento de encubrir los hechos fueron condenados por múltiples violaciones de derechos civiles y otras acusaciones relacionadas, recibiendo sentencias que, aunque no podían borrar el sufrimiento causado, enviaban un mensaje claro de que tales abusos de poder no serían más tolerados. Otros administradores, que fueron cómplices de las prácticas discriminatorias, enfrentaron despidos y la execración pública, sus carreras manchadas para siempre por la complicidad con la injusticia. La ciudad respiraba un aire de cauteloso optimismo, percibiendo que aunque la lucha contra el racismo sistémico fuera larga y continua, victorias significativas eran posibles cuando la verdad y la valentía prevalecían. Leo, ahora con 8 años de edad, era un testimonio vivo de esta transformación y de la resiliencia del espíritu humano. Había recuperado completamente su comunicación verbal regular, aunque la experiencia traumática lo había, comprensiblemente, convertido en un niño más ponderado, más observador, con una seriedad en la mirada que iba más allá de su corta edad. El brillo curioso todavía estaba allí, pero ahora acompañado de una sabiduría precoz sobre las complejidades del mundo. Max seguía siendo su compañero inseparable, un recordatorio constante del poder del amor y la lealtad incondicional. Inspirados por la travesía de su hijo y por la ola de apoyo que recibieron, Sofía y Rafael tomaron una decisión que cambiaría el enfoque de sus vidas. Canalizaron su dolor y su lucha en algo constructivo y duradero. Crearon la Fundación Acceso Igual. La misión de la fundación era clara y ambiciosa: combatir las barreras discriminatorias, visibles e invisibles, en espacios educativos y culturales, garantizando que ningún otro niño o familia tuviera que pasar por lo que ellos pasaron. Leo, de forma inesperada y un tanto reacio al principio, se convirtió en un símbolo de esta causa, su historia de superación inspirando a innumerables otras personas a no callar ante la injusticia. No era un héroe fabricado, sino un niño real que, con la ayuda de su familia y de un perro extraordinario, había enfrentado la oscuridad y encontrado su voz para iluminar el camino para otros. El lanzamiento oficial de la Fundación Acceso Igual fue un evento memorable, reuniendo a una
Diversidad de personas que habían sido tocadas por la historia de la familia Costa y que se sentían impulsadas a unirse a la causa. Había educadores, artistas, abogados, líderes comunitarios y, lo más importante, familias que también habían experimentado las dolorosas punzadas de la discriminación. El punto culminante de la noche, esperado con gran expectación, fue el breve discurso de Leo. Subió al pequeño escenario montado en el jardín de un centro comunitario, de la mano de sus padres. Mientras Max lo observaba atentamente desde la primera fila, al lado de Clara Lima, que se había convertido en una amiga querida de la familia. Ante el micrófono, Leo, ahora más confiado, pero aún con la simplicidad conmovedora de un niño que vio más de lo que debería, compartió algunas palabras que resonaron profundamente en todos los presentes. No habló sobre el odio o la venganza, sino sobre la importancia de escuchar. Aprendí que no todo el mundo puede hablar con palabras, como yo no pude. Por mucho tiempo, comenzó, su voz clara pero suave. Pero eso no quiere decir que no tengamos una verdad que contar. Todo el mundo merece que su verdad sea escuchada, incluso si no puede salir alta por la boca. Miró a Max por un instante, una sonrisa afectuosa iluminando su rostro. A veces, el silencio solo quiere decir que estamos buscando una forma diferente de hablar. Y también necesitamos aprender a escuchar de formas diferentes para encontrar las verdades que algunas personas intentan esconder muy adentro. Sus palabras, despojadas de cualquier artificio retórico, cargaban un peso y una sabiduría que conmovieron a todos, provocando lágrimas y aplausos calurosos que reconocían la extraordinaria travesía de aquel niño. La travesía de Leo Costa, de hecho, se había convertido en una poderosa demostración de cómo la verdad, incluso cuando es violentamente suprimida, posee una resiliencia intrínseca, capaz de emerger a través de los medios más inesperados y no convencionales. Su silencio forzado, lejos de ser una derrota, se transformó en un catalizador para una forma de comunicación aún más profunda e ingeniosa, primero con su fiel Max y después, simbólicamente, con el mundo. La historia de él y de su familia evidenciaba de manera conmovedora que incluso las voces aparentemente más silenciosas, cuando son fortalecidas por lazos inquebrantables de amor, confianza y solidaridad, tienen el poder no solo de desafiar, sino también de comenzar a transformar sistemas profundamente arraigados. El apoyo incansable de sus padres, Sofía y Rafael, la dedicación y la inteligencia estratégica de Clara Lima y la lealtad incondicional de Max fueron los pilares que sostuvieron a Leo en su odisea. Probaron que, aunque el camino hacia la justicia sea frecuentemente arduo y sembrado de adversidades, la persistencia, la valentía de exponer la verdad y la unión en torno a un propósito justo pueden gradualmente derribar las murallas del prejuicio y la opresión. La experiencia de los Costa enseñaba que la lucha por un mundo más justo no se hace solo con grandes discursos, sino con pequeños actos de resistencia, con la negativa a callar y con la capacidad de encontrar luz incluso en las más densas tinieblas. La Fundación Acceso Igual, bajo la inspiración continua de la travesía de Leo, floreció en los años que siguieron, convirtiéndose en una voz activa y respetada en la defensa de los derechos de aquellos silenciados por la discriminación y el prejuicio. El legado de Leo no se resumía solo a su recuperación o a la justicia alcanzada para su padre, sino al poderoso mensaje que su experiencia transmitió al mundo, el de que cada voz, emitida de la forma que sea, tiene valor y merece ser escuchada con atención y respeto. Su historia enseñó que el silencio impuesto por la opresión puede, paradójicamente, dar origen a nuevos lenguajes de resistencia y verdad.
y que la escucha atenta y empática es una herramienta revolucionaria en la construcción de un mundo más justo. La trayectoria de aquel niño negro, talentoso y resiliente, que enfrentó la cara más cruel del racismo y encontró una manera de comunicar su verdad a través de la complicidad con su perro y la fuerza de su familia, se convirtió en un faro. Demostró de forma indeleble que incluso las más intrincadas y arraigadas estructuras de injusticia pueden ser sacudidas y, eventualmente, transformadas por la valentía de un individuo, por la fuerza de los lazos comunitarios y por la creencia inquebrantable en el poder de la verdad. No importa cuán bajo necesite ser susurrada o incluso apenas señalizada para comenzar a resonar.